En octubre de 1955, en el Gran Palacio de París, la industria automotriz mundial se partió en dos. Los ingenieros de otras marcas se quedaron parados frente a una carrocería plateada sin pronunciar una sola palabra. Porque lo que tenían enfrente no parecía pertenecer a ningún año conocido. El Citroën DS había llegado al mundo. En 15 minutos se firmaron 743 pedidos. Al cerrar el primer día, 12.000. Al terminar el salón, 80.000 personas habían dejado un depósito para comprar un auto que ninguna había visto funcionar todavía. Ese récord sobreviviría 6 décadas hasta que Tesla presentó el Model 3 con todo el Internet detrás. Citroën lo logró con empleados detrás de máquinas de escribir y teléfonos que no paraban de sonar. Para entender ese momento hay que entender de dónde venía Francia en 1955. El país cargaba las cicatrices de la guerra. En Inglaterra Ford fabricaba cajas confortables sobre ruedas. En Alemania Volkswagen vendía el Beetle, redondo y confiable. En Francia, Peugeot y Renault hacían sedanes sensatos que llevaban familias del punto A al punto B sin que nadie los mencionara en una conversación. Y entonces estaba Citroën, una compañía con un defecto congénito y glorioso, la incapacidad absoluta de construir lo que todos esperaban. En 1934 habían lanzado el Traction Avant, el primer auto de tracción delantera producido en masa del mundo. Era revolucionario. También quebró a la empresa. André Citroën lo perdió todo y murió un año después. Michelin tomó el control y convirtió a Citroën en un laboratorio de investigación que también vendía autos. En 1938 el nuevo director Pierre Boulanger encargó dos proyectos secretos. Uno se convertiría en el 2 caballos. El otro sería el sucesor del Traction Avant. Llegó la guerra, los planos se escondieron, los ingenieros trabajaron de noche lejos de los alemanes. Cuando Francia fue liberada el 2 caballos tomó prioridad. El otro proyecto esperó. Boulanger murió en 1950 sin verlo terminado. Su sucesor recogió los planos y empujó con obsesión. Para cuando el auto estuvo listo habían pasado 18 años. No es un ciclo de desarrollo. Es una declaración de principios. 3 hombres dieron forma a lo que emergió. André Lefebvre, ingeniero aeronáutico obsesionado con el peso mínimo. Flaminio Bertoni, escultor italiano que modelaba los autos en arcilla con las manos como si fueran esculturas de Milán. La silueta del DS no salió de un túnel de viento. Salió de los dedos de un artista. Y Paul Mages, ingeniero autodidacta sin título formal, que donde los demás usaban resortes veía presión de fluido, y donde los demás instalaban amortiguadores veía gas y aceite en perfecta sincronía. Mages inventó el sistema que se convertiría en el corazón del DS y en su mayor dolor de cabeza. Lo que esas 80.000 personas vieron en París no tenía precedente. Los otros fabricantes habían traído cromo, aletas traseras, parabrisas verticales y carrocerías que eran, en esencia, cajas decoradas sobre ruedas. Ese era el estado del arte en 1955. Y entonces estaba el DS. La carrocería era baja, ancha y extrañamente suave. Sin parrilla agresiva, sin guardabarros separados, sin costuras visibles. El techo era de fibra de vidrio, el capó de aluminio. Los paneles estaban atornillados sobre una estructura interna como piel sobre un esqueleto. Podías quitar un guardabarros con herramientas básicas sin afectar la integridad del auto. Su coeficiente aerodinámico era de 0.36 cuando los autos de la época rondaban el 0.5. Algunos SUV modernos todavía no superan ese número. Esa aerodinámica le permitía cruzar a más de 150 km por hora con apenas 75 caballos de fuerza. Pero la historia real estaba debajo de la carrocería. Mages había construido algo que no existía en ningún auto de producción en el mundo. Una bomba presionaba un fluido especial a 172 bares, presiones de nivel aeroespacial dentro de un vehículo de pasajeros. Y esa presión controlaba todo. La dirección respondía al instante sin holgura ni demora. Los frenos eran de disco en las 4 ruedas, los delanteros montados cerca del diferencial, una primera absoluta en producción masiva. La caja era semiautomática, el conductor movía una palanca y el sistema hacía todo lo demás. La suspensión hidroneumática era la maravilla mayor. Cada rueda tenía una esfera metálica del tamaño de una toronja dividida por una membrana de caucho. Arriba nitrógeno a presión, abajo fluido hidráulico. El gas actuaba como resorte no lineal, suave sobre baches pequeños y firme ante impactos grandes.
sin amortiguadores separados. Correctores de altura ajustaban el fluido automáticamente. 4 pasajeros y un maletero lleno no hundían al DS. La altura podía ajustarse desde la cabina. El auto podía circular con un neumático destruido porque la suspensión compensaba el desequilibrio. El resultado era una calidad de rodadura que los periodistas no sabían describir. Flotante. Una alfombra mágica. Podías cruzar a toda velocidad las carreteras destrozadas de la Francia rural y los pasajeros apenas lo notaban. El auto absorbía todo en silencio, como si el estado del pavimento fuera un problema de otra persona. Rolls-Royce quedó tan impresionado que compró la licencia de la tecnología a Citroën para usarla en el Silver Shadow. El fabricante más prestigioso de Inglaterra miró lo que los franceses habían construido y decidió que solos no podían hacerlo mejor. La maravilla tenía un precio. Y ese precio no se pagaba en francos. El fluido hidráulico original absorbía humedad del ambiente. El agua en un sistema de alta presión genera corrosión. La corrosión en tuberías a 172 bares genera filtraciones. Y las filtraciones en un sistema que controla simultáneamente los frenos, la dirección, la suspensión y la caja de cambios generan el tipo de problemas que hacen ponerse nervioso a cualquiera. Citroën tardó 12 años en solucionarlo. El DS no era un auto que pudieras llevar a cualquier taller. Tu mecánico de confianza abría el capó y se quedaba en silencio. El motor era familiar, ese viejo 4 cilindros de los años 30. Pero rodeándolo había un laberinto de tuberías, acumuladores, reguladores y esferas metálicas misteriosas que parecían pertenecer a un submarino. Porque el concepto venía de la aviación. Citroën exigía herramientas especiales, técnicos especialmente formados, fluidos que no podían mezclarse. Solo los concesionarios autorizados podían mantener el sistema. En la Francia rural esos concesionarios podían estar muy lejos. Si tenías una fuga en una carretera secundaria estabas varado hasta que llegara alguien capacitado. Si dejabas aparcado un DS varias horas la presión se escapaba y el auto se hundía hasta el suelo como un animal dormido. Arrancabas el motor, esperabas, y el auto se elevaba lentamente. Dramático. También profundamente inquietante para cualquier vecino que nunca lo había visto. Los frenos usaban un pedal del tamaño de una seta que se presionaba hacia abajo como un botón. La asistencia era tan poderosa que los conductores novatos bloqueaban las 4 ruedas en su primera frenada. La curva de aprendizaje era pronunciada y más de un propietario pasó varios minutos con los nudillos blancos antes de recalibrar el pie. En Estados Unidos el DS fue un fracaso comercial. 38.000 unidades en 16 años. Los americanos querían transmisión automática, aire acondicionado y motores grandes. El DS no tenía nada de eso. Su motor de 75 caballos tardaba más de 18 segundos en llegar a 100 km por hora. Estados Unidos construía muscle cars de 300 caballos. El DS llegó a esa fiesta con una calculadora. Sin embargo, en Francia los propietarios aprendían los rituales. Revisar el fluido cada semana. Llevar un bidón de repuesto en el maletero. Si la luz roja del tablero se encendía, parar de inmediato. Sin presión perdías la dirección, los frenos y la suspensión en ese orden. Ser propietario de un DS no era simplemente conducir. Era una relación. Porque nada más en la carretera podía hacer lo que él hacía. El 22 de agosto de 1962 esa relación entre un auto y su conductor se convirtió en historia. Charles de Gaulle, presidente de Francia, 71 años, salía del Palacio del Elíseo junto a su esposa Yvonne. Su destino era la base aérea de Villacoublay. Su transporte era un DS-19 negro. Al pasar el convoy por el suburbio de Petit Clamart, 12 hombres armados de la organización del ejército secreto abrieron fuego desde 2 vehículos estacionados. Estaban furiosos por la decisión de Gaulle de conceder la independencia a Argelia. Habían disparado más de 150 balas en 45 segundos. 8 balas alcanzaron la carrocería. 2 neumáticos quedaron destruidos. La luna trasera explotó en fragmentos que llovieron sobre los pasajeros. El conductor Francis Marrox hizo lo único que tenía sentido, aceleró. Con 2 neumáticos reventados y balas todavía entrando, pisó el acelerador y condujo en línea recta a través de la zona de fuego. Y el DS respondió. La suspensión hidroneumática mantuvo el auto perfectamente nivelado. No se hundió. No desvió. No perdió el control.
El sistema diseñado para absorber los baches de las carreteras rurales francesas estaba absorbiendo un atentado presidencial, manteniendo la trayectoria, manteniendo la estabilidad, manteniendo vivos a sus ocupantes. Maroc sacó el auto de la zona de fuego y condujo hasta la base aérea sin detenerse. De Gaulle y su esposa estaban ilesos. Según los relatos, de Gaulle no se agachó en ningún momento durante el ataque. Su esposa Yvonne tuvo una preocupación más concreta al llegar: el pollo en gelatina que había empacado en el maletero. Temía que las balas lo hubieran arruinado. El comentario de Gaulle a su primer ministro esa noche fue perfectamente seco: disparan como cerdos. Nunca volvió a viajar en un auto que no fuera Citroën. El DS también tenía otra historia que contar. Una que nadie esperaba. Un sedán pesado con 75 caballos no tenía ningún negocio siendo competitivo en el rally. El rally no se gana en línea recta. Se gana manteniendo el ritmo en carreteras terribles durante cientos de kilómetros. Y eso era precisamente para lo que el DS había sido construido. La suspensión devoraba grava, barro y asfalto destrozado que destruía los trenes de rodaje de los autos convencionales. En 1959 el DS ganó el Rally de Montecarlo en su debut competitivo a ese nivel. Ganó de manera absoluta. Venció en el Rally de los Mil Lagos en 1962 derrotando a deportivos construidos específicamente para competir. En los brutales tramos del Rally de Marruecos y el Maratón Londres-Sydney el DS simplemente seguía flotando. El filósofo Roland Barthes escribió sobre el DS en 1957. Comparó los autos modernos con las catedrales góticas. El nuevo Citroën, escribió, había caído obviamente del cielo. Un objeto superlativo de otro universo. Un presidente, un filósofo y un campeón de rally. Tres hombres completamente distintos que llegaron a la misma conclusión, que el DS era algo que el mundo todavía no sabía cómo clasificar. Mientras el DS florecía técnicamente, Citroën se quedaba sin oxígeno comercialmente. Durante 15 años desde 1955 no lanzaron ningún modelo completamente nuevo. El enorme segmento entre el barato 2 caballos y el costoso DS, dominado por Peugeot, Renault y Ford, simplemente no tenía entrada de Citroën. Prototipo tras prototipo resultaba demasiado caro de fabricar o demasiado ordinario para una empresa cuya identidad exigía innovación constante. El DS había creado parálisis institucional. ¿Cómo construyes algo después de una catedral? En 1970 Citroën compró Maserati buscando finalmente el motor de 6 cilindros que el DS siempre había merecido. El resultado fue el Citroën SM, veloz, lujoso y aterradoramente complejo. Entonces llegó la crisis del petróleo de 1973. Un gran turismo sediento se convirtió en lo último que alguien quería. El SM fracasó. La compra de Maserati sangraba dinero. Citroën no pudo absorber las pérdidas y en 1974 el gobierno francés intermedió una fusión con Peugeot. El último DS salió de la fábrica el 24 de abril de 1975. 1.455.746 unidades en 20 años. No fue un cierre silencioso. Fue el final de una forma de pensar. Hoy la ironía es perfecta y dolorosa. Todo lo que el DS inventó existe en cada auto moderno. La suspensión activa de los autos de lujo tiene su linaje directo en las esferas de Mages. La suspensión neumática autonivelante de los SUV modernos es una versión simplificada de lo que Citroën hacía en 1955. La inyección electrónica que el DS adoptó en 1970 se volvió universal. Los faros direccionales de 1967 son hoy argumento de venta estándar. Los frenos de disco en las 4 ruedas están en absolutamente todos los autos que se venden hoy. En 1955 el DS era el único que los tenía. Citroën hizo funcionar la tecnología primero. El resto del mundo cobró la recompensa después. La revista Classic and Sports Car reunió a 20 de los diseñadores más reconocidos del mundo y votaron al DS el auto más hermoso de todos los tiempos. En la competencia Car of the Century de 1999 quedó tercero detrás únicamente del Ford Model T y el Mini original. Los descapotables construidos a mano por Henry Chapron, menos de 2.000 unidades, superan hoy los $4 millones en subasta. No está mal para un auto que en su momento no encontraba mecánicos que supieran repararlo. La historia del DS es la historia de lo que ocurre cuando una organización decide que la visión importa más que la viabilidad. André Citroën murió arruinado por construir el primer auto de tracción delantera del mundo.
Pierre Boulanger murió antes de ver terminado el proyecto que había imaginado durante 12 años. Paul Mages vio cómo su creación más ambiciosa contribuía al colapso de la empresa que le había dado la oportunidad de existir. Ninguno de ellos construyó el DS para hacerse rico. Lo construyeron porque creían que era posible. Estaciona un DS junto a cualquier auto de 1955. Un Chevrolet Bel Air. Un Ford Fairlane. Un Mercedes 220. Ponlos juntos y da un paso atrás. Mira los cuatro al mismo tiempo. Y dime que esos ingenieros estaban equivocados al intentarlo. El DS no fracasó porque era malo. Fracasó porque el mundo todavía no estaba listo. Y esa es la ironía más cruel del progreso, las ideas que más nos transforman son con frecuencia las que primero destruyen a quienes las imaginaron. No todos los que llegan primero ganan la carrera. Pero son los únicos que abren el camino para que los demás corran.